Les aviso que ya empecé a grabar. Y bueno, pues ante todo darles la bienvenida, decirles que esta semana están todavía vigentes las actividades acerca de las hipótesis. Voy a mencionar al final algo sobre las hipótesis, pero pues justo va a ser hasta el final, porque si no, ¿qué va a pasar? Pues les voy a adelantar a los que no han hecho la tarea todavía. Ese es el único detallito, ¿ok? Porque pensaba yo iniciar con un repaso, pero veo en plataforma que hay quienes pues todavía van a aprovechar hoy, mañana, pues para resolver. Entonces, ya, voy a ver en el transcurso de la jornada el comentario de las hipótesis y si no, la realizamos de hoy en 15. Acuérdense que esta semana que va a entrar, la del 3 de abril, tendremos un receso que me parece importante para todos los seres humanos tener ese receso. Es importante y no se preocupen. Hoy les tengo una sorpresa para el cierre. Hoy es una mañana de información, vamos a decir que muy teórica, pero en el caso de nosotros que estamos conociendo cómo es todo un proceso en la metodología de investigación, vamos, no tenemos que entrar en la práctica o realizar algún ejercicio con ellos. Si fuera el caso, pues tendríamos que tener para esta clase de tipos de diseño de investigación, pues por lo menos unas 2 o 3 sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, hoy es una sesión eminentemente teórica. Ujú. Voy a tratar con la manera de explicar, pues hacerlo lo más acompañado posible, porque sí considero que dentro de los ejercicios que hemos hecho, esta es pesada, ¿no? En general. Eh, Siempre que nosotros ya tenemos establecido nuestra idea de investigación y que muchos ya le pueden dar el toque de tema, lo primero que hacemos es una lluvia de ideas para poder plantear el problema. Tenemos que ya empezar a hacer una serie de revisiones literarias, de bibliografía, hemerografía, bueno, ahora todo esto que tenemos en Internet de bases de datos, poder plantear nuestros objetivos o metas de investigación generales, particulares, y con ello empezar a hacer hipótesis, quizá no la primera que salga, ¿no? Como tal, y después de establecer las hipótesis, pensar en el tipo de investigación. Un diseño de investigación viene siendo como el traje a la medida del trabajo de investigación. Entonces tenemos que definirlo y tenemos que definirlo en el entorno de nuestra temática, de nuestro centro de interés y de ahí tomar en cuenta que ese va a ser el traje a la medida que nos va a llevar a la obtención sobre todo de información mucho más específica cuando se trata de un diseño de investigación, por ejemplo, experimental, nos va a ubicar mucho más fácil en dónde tendríamos que rectificar o ratificar nuestro tema. Entonces, esa es la actividad del día de hoy y si me permiten voy a empezar a compartir pantalla para que ustedes me acompañen. Aquí está, es la sesión del día de hoy. Estamos estrenando mes, como ven. Abril, qué rápido. Perfecto. Entonces tenemos, voy a hacer, yo veo en pantalla a ustedes, los voy a hacer en miniatura, un momento. Pues hoy nos toca, como está ahí muy esquematizado, pues los tipos de diseño de investigación. ¿Y cuáles son esos o a qué nos referimos con los diseños de investigación? Ya que tengo mi temática, tengo mi problema, tengo mis objetivos, he revisado literatura, estoy planteando mi hipótesis. Ahora, pues nos va a llevar el diseño a trabajar una metodología para continuar nuestra investigación.
¿Cuál es la importancia de tener un diseño de investigación? ¿A dónde nos lleva tener un diseño de investigación? Les mencionaba hace un momento, ¿no? Que es como el vestido a la medida. Pues, entrar en esta perdón, estar en esta fase es buscar un plan en donde voy a tener certeza de obtener información, datos o respuestas que contesten al problema de investigación. Es la fase en la que buscamos diseñar la manera en que comprobaremos nuestra hipótesis. Vuelvo a repetir, ¿qué es un diseño de investigación? Es la fase en la que buscamos diseñar la manera en que vamos a comprobar nuestras hipótesis. Y su importancia radica en que vamos a formular un plan para obtener datos, información o respuestas que contesten al problema de investigación. Entonces, consisten todas las técnicas mediante las cuales vamos a obtener información. Por así decirlo, va a ser la fase en la que nos va a permitir pensar, porque es planear, el tipo de instrumento, el tipo de muestra que me va a dar información para comprobar mi hipótesis y obviamente resolver el problema. Hay una cantidad de diferente de diseños de investigación y hoy solamente voy a trabajar, en con los más, vamos a decir, conocidos en el día de hoy, para no llenarlos de información, ¿no? Porque sí es interesante, pero sí resulta muy teórico. Entonces, en general, hay 2 grandes tipos de diseños de investigación. Aquí los estamos viendo. Hay diseños que son conocidos como experimentales. Ujú. Y hay otros que son conocidos como los diseños de investigación no experimentales. Y aquí nos va a aclarar em, qué significa. A veces pensamos, por leerlos así, que el experimental es el que necesita utilizar un instrumento, como una encuesta, y en los no experimentales es donde no los necesito. No, no va por ahí, la definición. Por ejemplo, cuando hablo de diseño no experimental, es cuando no interviene directamente el investigador, ¿ok? Eso es el punto. Y los experimentales sí interviene directamente el investigador. ¿Qué significa esto? Que los tipos de investigación que tienen un diseño no experimental no lo controla el investigador. Es decir, no requiere para sus conclusiones o la información final de su trabajo, cuestiones directas experimentales. Esto significa que están fuera del alcance del investigador. Hace la investigación, pero los resultados no dependen directamente de su elección. Y en el caso de los diseños experimentales, sí. ¿Ok? Dejo en pantalla un minutito este esquema para que ustedes puedan ubicar cuáles corresponden a un tipo experimental y cuáles corresponden al no experimental. Ahorita que pase este minuto que les deje yo la información, van a darse cuenta por qué.
En la presentación que voy a hacer, voy a ir retomando cada uno de ellos y a lo mejor nos perdemos de esta presentación, de esta clasificación, y me gustaría que visualmente ubicaran cada uno de ellos para que pueda yo seguir sin estarme regresando a esta misma continuamente. Entonces, les dejo un minutito, si quieren darles una captura de pantalla, adelante. Les los dejo unos segundos nada más. Bueno, creo que fue tiempo suficiente. Ahora bien, esta es bastante información. También se los dejo un momento antes de explicárselos para que lo puedan revisar. Obviamente tomo como base la conceptualización de Hernández Sampieri y pongo otro autor para que no vean que solamente me caso con Hernández Sampieri, ¿ok? La definición de diseño, es lo que justo les acabo de comentar y aquí lo tenemos. Necesito que lo lean con calma y lo empiezo a explicar. Ya te puse ahí una silla que no se va a cerrar. Ahora, estoy en clase todavía. Ya me voy. Nos vemos, hijo. Porque el doctor me citó a las 11:30 es tarde. Ya no han de tardar, como en unos 10 minutos vienen. El del gas atlántico, que te deje la nota. ¿Qué tanque se va a llevar? El de 30 que está vacío acá. ¿Lo saco o hay que esperar? ¿Cómo que lo sacas? Ya meto el otro. Ellos lo meten el gas y ellos se llevan el otro que está desconectado. Que me lo dejan aquí en la lavandería. El otro lo acaban de llenar ayer, pero no tenía yo con qué pagar el otro. Por eso no lo compré. Es que dice que ya para la otra semana va a subir. Ya no se oye esto. Espérame. Lluvia, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Bueno, ¿alguien tiene por ahí encendido el micro? Déjenme ver quién es. Es Lluvia. Ya lo silencio yo. Ahí está. Ay, ¿qué creen que no puedo silenciar a Lluvia? Ya pude. Bueno, ahora sí. Fíjense bien, es muy interesante que es un diseño de investigación. Es un esquema. O sea, hablar de diseño de investigación es un esquema. Es un esquema que nos ayuda a relacionar las variables de la investigación. Arnaud dice que hace referencia a lo que vamos a disponer para poder organizar nuestros grupos donde se va a realizar esta experiencia. Roberto Hernández Sampieri dice que el término diseño es específicamente el plan
o la estrategia, perdón, concebida para obtener la información que se desea. Y nos va a señalar lo que tengo que hacer para alcanzar dichos objetivos y para contestar las preguntas de conocimiento que hemos planteado, o sea, el problema. Sierra Bravo sostiene que la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, dice que etimológicamente la palabra se deriva de diseño y le atribuye los significados siguientes. 1. Trazo, delineación, fíjense de dónde viene, de un edificio, o de una figura. Ajá. 2. Descripción o bosquejo de alguna cosa hecho por palabras. Fíjese qué interesante es la línea etimológica de la palabra diseño. Por un lado, nos dicen que es un trazo, es una delineación. Y por otro lado, un bosquejo es muy parecido. Entonces, el diseño de investigación nos va a proporcionar ese bosquejo, esa línea por la cual nosotros vamos a poder lograr, por un lado, alcanzar nuestros objetivos, responder a la pregunta de investigación y comprobar nuestra hipótesis. Entonces nos va marcando un camino. Eso es lo más importante de entender el origen de diseño. Por lo tanto, en investigación es el plan o la estrategia utilizada para responder al problema de investigación y es la base del desarrollo y prueba de la hipótesis. El establecer el diseño es un instrumento muy valioso porque nos va a orientar con pautas en estudios o experimentos y que sea de carácter flexible, o sea, no pasa nada si a lo mejor tengo que hacer alguna modificación, porque a veces somos como, ya tengo esta línea y ya no hay de otra, ¿no? No puedo salirme. No, o sea, es un espacio también flexible. Si, por ejemplo, habláramos de que hay investigaciones cuantitativas y cualitativas, es mucho más flexible en un tipo de investigación cualitativa. Eso lo vamos a ver casi, casi al final, al final de nuestra asignatura. ¿Qué pretende un diseño de investigación? Pues básicamente lo que pretende es restringir un poco las observaciones de los fenómenos, porque si no, haríamos una profunda, extensísima investigación y ¿qué creen? Solemos perdernos, o sea, de tan amplio, pues imagínense, ya no sabríamos si es por el lado A, B o C, y entonces comprobar la hipótesis, dar respuesta al problema, pues sería muy difícil. Entonces podemos hablar que el diseño de investigación, si lo centramos, es una herramienta, es un recurso que tenemos donde nos va diciendo paso a paso cómo voy a ir encontrando la respuesta al problema de investigación. Los criterios para elegir un diseño es coherente con el problema que voy a investigar y que esté relacionado con el grado de control de las variables de mi estudio. Es decir, que tengo que tener mucha claridad en las variables de mi hipótesis. Por eso dice Arnaud que para poder hacer un diseño de investigación de tipo experimental,
pues lo primero que debemos de tener son las hipótesis. Esto no lo voy a revisar, lo que está en azul no. Lo que me interesa mucho es esto, o sea, ¿qué debo de tener listo para elegir un diseño? El problema y las variables de mi hipótesis. De esto acá no hagan caso porque me voy a esta pantalla. Hay dos grandes áreas para poder definir nuestros diseños de investigación. Ya lo veíamos al principio. Y me voy a regresar por única vez a la diapositiva 2. Entonces hablamos de diseños preexperimentales, bueno, en el área de diseños experimentales, a los preexperimentales, a los experimentales y a los cuasi experimentales. Aquí me voy a dedicar a explicarlo. Entonces me regreso aquí. Hay una gran cantidad de diseños de investigación. Hay unos que son más descriptivos y otros que son diseños que se utilizan como para revisar lo que ya hemos elaborado y se llaman ex post facto. Me voy a dedicar inicialmente el día de hoy a los diseños descriptivos, que son los más conocidos. Y también están dentro de ellos los experimentales, que son los preexperimentales, los cuasi experimentales y los experimentales propiamente dichos. Los diseños factoriales tienen que ver con una explicación que voy a dar sobre qué es el simple y el multifactorial, y los de enfoque teórico-metodológico como conductuales, tradicionales y de investigación-acción. Entonces, como ven, es una gama extensísima. Me voy a dedicar a explicar los más importantes en el sentido de los que son más utilizados. Solo por eso, porque si nosotros estuviéramos trabajando como tal un diseño real de investigación, pues tendríamos que verlos uno por uno. Aquí más bien es de conocimiento general. Y voy a empezar con los diseños descriptivos. No se asusten al ver semejantes cosas. No, 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 no. Vamos a tratarlo de hacer como mucho más sencillo. El diseño de investigación descriptivo simple tiene dos literales, una que le llaman M y otra O, que sería M representa la muestra en quien se va a realizar el estudio y la O representa la información de mi interés o lo que voy a observar. Entonces, resulta que cuando yo hago un diseño descriptivo simple, lo único que necesito es mi muestra, que pueden ser 100 personas, 50 personas, y voy a tener la información que quiero observar en esa muestra. Sí, Ale, adelante, por favor. Maestra, vamos a ver cómo determinar el tamaño de la muestra en esta Más clase. adelante. Ok. No, en esta clase no, solamente voy a hablar de los tipos de diseño y la siguiente sesión justo vamos a hablar de las muestras, que es muy interesante, qué bueno que lo dice Sale, porque a veces las muestras pensamos que solamente se pueden dar en los ámbitos estadísticos más difíciles, más pesados,
y es tan válido como hacer estos sorteos por cantidades, pero sí hay una manera muy simple de conocer la muestra a partir del universo que voy a tratar, y es Claro, una... el tamaño para que el resultado sea Exact- representativo, ¿no? Exactamente, Ale. Eso lo vamos a ver de hoy en 15. Ujú. Gracias. Aquí solamente vamos a tratar de ir observando cómo se manejan las muestras y la información y por qué se les va dando a los diseños esos nombres. Hay otros diseños descriptivos que son comparativos en donde vamos a ir viendo diferentes muestras y diferentes observaciones. Este tipo de, vamos a decir que de ejercicios en diseños, pues ya tienen implicaciones, por ejemplo, para em, investigaciones de órdenes mucho más amplias. En estas cuestiones, por ejemplo, de elecciones, utilizan mucho estos grandes diseños de investigación para que el resultado sea lo más cercano a la realidad. Por eso estas casas de muestreo, muy conocidas después de elecciones y las que vamos a ver el año que entra en la elección presidencial del 24 y se van a acordar de mí, hacen encuestas, eligen muestras y tienen que ser muy cuidadosos en el diseño. Y si leemos los resultados de de este muestreo, vamos a ver qué tipo de diseños están utilizando para que sean lo más cercano a la realidad y que creen que generalmente tienen éxito, no se equivocan. Entonces es interesante cómo vamos manejando los diseños. Estos son los más simples que existen. Y existen más, correlacionales, longitudinales, transversales. Por ejemplo, en el correlacional, aquí tenemos la muestra y todos los subíndices de las observaciones es de todas las variables habidas y por haber que tengamos. Entonces se correlacionan, se analizan por correlación. Hay otra que se llama longitudinal, sigue estando aquí la muestra. Y la T, o sea, la letra T, representan los tiempos en los que se hacen las observaciones. Por ejemplo, la elección del Estado de México a nivel nacional sería un tipo de diseño descriptivo longitudinal, porque lo que sucede en el Estado de México, quien gana en el Estado de México, en el tiempo, si lo vamos a empezar a comparar, nos va a dar una respuesta muy cercana de quién va a ganar la elección presidencial. Y si resulta muy peleada, o sea, que sea mínima la respuesta de votación entre un partido y otro, nos puede ir diciendo que la elección presidencial va a ser muy pareja. O sea, y esto se va viendo por este tipo de diseños longitudinales por tiempo. La del Estado de México, que es este año, ya muy cercanas las muestras que se hagan a la elección presidencial 6 meses antes, la que se haga 3 meses antes y la que se hace como encuestas de salida. Entonces, eso tiene que ver por tiempos o momentos. Y la transversal, aquí hay muestras que toman en cuenta los momentos en los que se hacen las observaciones en función de uno solo, o sea, no de varios, sino de un tiempo determinado, ¿no? Pero con diferentes observaciones. Entonces, imagínense, ¿no? Nosotros tenemos que tener mucha claridad en nuestro problema y nuestra hipótesis para poder elegir un tipo de diseño descriptivo. Esos son los sencillos. Ahora, ya hay diseños que se conocen como experimentales. Ajá. No son descriptivos, son experimentales. Y aquí es un ejercicio muy interesante porque hablamos de una palabra clave que se llama experimento. Ese experimento tiene que limitarse a un conjunto muy particular de circunstancias en la que vamos a observar y evaluar ciertas observaciones. El investigador es el que controla un experimento para evaluarlo, de algo que no conoce, pero ahí está la relación muy cercana con el investigador. Y hay un adjetivo que se llama comparativo
que implica establecer todas las circunstancias que se dan en ese experimento y revisarlas para saber cuál puede ser la respuesta más cercana. Ujú. Bueno, pero entonces la pregunta es, ¿qué es un experimento? Ojo, porque no se sitúa solamente en los de laboratorio de ciencias, porque ya tenemos laboratorios humanos. Ujú. Un experimento, fíjense, es una situación de control en la cual se manipula intencionalmente una o varias variables independientes, que son las causas, para analizar las consecuencias de las variables dependientes, que son las que tienen el efecto. Así de sencillo. ¿Qué es un experimento? Es una situación que voy a observar, que voy a manipular con variables dependientes e independientes, pero que sí puedo trabajarla yo, investigador, que sí está en mi alcance definir la muestra, la cantidad, el lugar, el espacio. Ujú. Por eso todos estos diseños experimentales que les voy a platicar en un momento más están en esta línea. Hay diseños que se llaman preexperimentales, ujú, que son aquellos en las que, por sus características, no tienen control sobre variables extrañas y son, pues, difíciles de validar tanto interna como externamente. Ajá. Entonces, dentro de los diseños experimentales hay unos que se llaman preexperimentales, donde puede surgir que hay unas variables que no son tan válidas porque no son las que hayamos nosotros determinado, sino que se suceden a lo largo del experimento. Esos se llaman diseños preexperimentales. ¿Qué características tienen para entender lo que acabo de mencionar? Que no existe un control sobre la elección de los sujetos, sino que me dicen, ¿quieres una muestra? Pues en este espacio te puedo proporcionar a este grupo de personas. No los elegiste tú. Sí están dentro del control de que es el área de investigación, pero tú no decidiste la elección. Otra característica es que es muy limitada la comparación entre dos o más observaciones y tener poco control de las variables extrañas. Ujú. Esos son los diseños preexperimentales. Y hay diferentes tipos, imagínense, ¿no? Por eso les decía que es extensísimo esta parte. Hay estudios de caso de una sola medición, hay pretest o posttest de un solo grupo y hay comparación con un grupo estático. Todo eso se deriva de los diseños preexperimentales. No se preocupen, no vamos a trabajar ninguno en este momento, solamente es informativo de que existen todas estas clasificaciones, ¿ok? Ahora, hay diseños cuasi experimentales. Cuasi es como si o casi, es decir, denota que es casi un experimento. Ujú. ¿Qué nos dice Hernández Sampieri sobre esto? Dice, son diseños que se manipulan deliberadamente, al menos una variable independiente, y tienen relación con una o más variables dependientes. Difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad o confiabilidad de los grupos y que no se pueden asignar aleatoriamente los participantes. Entonces son casi experimentales, casi llegamos al experimento verdadero, pero podemos decir que todavía no podemos asegurar
la confiabilidad de esos grupos de observación que tenemos. Ujú. Y hay dos tipos de diseños cuasi experimentales, de series cronológicas y de muestras cronológicas equivalentes. Y finalmente hay los llamados diseños experimentales como tal. Son los verdaderamente puros y que se caracterizan por controlar la validez interna de las muestras, de las observaciones, y en donde el investigador sí ejerce un alto grado de control. Él puede decidir cuándo medir y sobre qué se toman esas mediciones. Es donde ya puedo elegir yo mi muestra, decir en qué momento, quiénes, con qué instrumentos. Por eso se conocen como los verdaderos o puros. El concepto de diseño experimental es una estructura donde al menos se manipula directamente una variable y donde yo puedo asignar aleatoriamente las categorías de dichas variables o variables manipuladas. Donde yo experimentar, investigador, puedo decidir qué voy a estudiar de mi variable, es donde yo tengo el control absoluto de la observación y de la muestra. También pueden existir los diseños no solo cuasi experimentales, no solamente experimentales, sino los preexperimentales. Estos se caracterizan por ser un grupo de control antes o después, o sea, puedo hacer un pretest y un posttest, donde hay un grupo que se conoce como Solomon, que son 4 grupos, donde hago comparaciones. O donde solamente tengo un grupo, pero post-test únicamente, o sea, ya realicé mi aplicación de instrumento y puedo seguir contactándolo después de que obtuve los primeros resultados como para hacer comprobaciones. Esos son los preexperimentales. Y existen otros diseños que se llaman factoriales, que son cada ensayo o réplica de un experimento con todas las posibles combinaciones factoriales que existen. Es decir, donde puedo manipular las variables independientes con 2 niveles o más para saber cómo está siendo tratado mi experimento. ¿Cuál es la actividad que les voy a dejar en plataforma? Porque ustedes dicen en este momento, bueno, ¿qué cantidad de diseños? ¿Cómo sé, cómo entiendo si apenas estoy identificando las variables de una hipótesis, no? Bueno, en esta semana que tenemos de receso, no les voy a pedir ningún entregable como tal, para que también descansen ustedes y puedan gozar esta parte de esta semana. Lo que les voy a dejar en plataforma son 3 videos donde se habla muy, muy perdonen el muy, donde se presentan ejemplos visibles gráficos de los tipos de diseños. Entonces, cuando nos veamos en 15 días, ustedes van a tener mucha más claridad de toda la cantidad de diseños que existen y cuál es su uso, que eso es lo que nos toca teóricamente alcanzar con esta asignatura. Entonces, terminen el ejercicio de las hipótesis con las variables, los que no lo han hecho el día de mañana, y los invito en esta semana a que no me van a enviar nada, pero que puedan ver estos 3 videos. Ajá, es sin entrega, la actividad en plataforma, para que tengan más claridad en lo que es clasificación de diseños de investigación. Para que al regreso, en 15 días, pueda yo retomar el ejemplo que hicieron con las variables y cómo sería utilizarlas en algunos de estos diseños, para que sea mucho más fácil entenderlo
ya con un ejemplo muy concreto de variables. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesito para esta semana en la que no nos vamos a ver? Simplemente que con calma, a gusto, vean ustedes estos videos de apoyo y los comentemos la próxima semana. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué les parece para esta sesión? Dejo de compartir. ¿Ok? Excelente. Sí, porque sí son, este tipo de clasificación teórica es muy pesada, ¿no? O sea, aunque Adentros. queramos, es mucho, ¿no? A ver, este tipo, no. Entonces, para su tranquilidad, quiero que terminen de identificar variables, yo lo retomo la próxima clase, dentro de 15 días, ya que hayan hecho ustedes el ejercicio, y a partir de los videos voy a poner con esas hipótesis ejemplos de algunos de los diseños que aquí tenemos para que sea mucho más fácil la identificación. Les digo, no nos corresponde pues hacerlo como tal, pero sí nos correspondería tener claridad en diferenciarlos. Esa es la actividad y pues yo les deseo un buen receso, lo merecemos todos y nos vemos en 15 días. Un abrazo cordial a todos y que estén muy, muy bien. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, profe, que tenga bonito fin de semana. Felices vacaciones a todos. Ay, sí, Gracias felices a todos. vacaciones. Gracias. Estén muy bien. Gracias, maestra. Gracias, hasta luego. Felices vacaciones a todos.